Amada iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. ¿Pueden sentarse, por favor? ¿Sí se escucha bien, verdad? Sí, yo sé que sí. Bien, amados hermanos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, pues también ver a hermanos que teníamos tiempo que no veíamos. Nos da mucho gusto. Y bueno, amados hermanos, vamos a, justamente hablando de esta parte de este verbo que hablamos de ver, hablamos de la vista. Vamos a hablar de lo contrario. En cierta forma, es lo que, ¿cuál es lo contrario de ver? No ver, ¿verdad? Y nosotros vemos o no vemos. Entonces quiere decir que nosotros no estamos ciegos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar justamente en esta mañana de que Jesús sana al ciego Bartimeo. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 38, no, del 35, mis hermanos, del 35 al terminar, al versículo 43. Lucas capítulo 18, del versículo 35 al terminar. Lo vamos a leer también alternadamente, como lo hemos venido haciendo. Y nos ponemos de pie cuando ya estemos con la lectura lista. Lucas 18, 35 al terminar. Listos. Ahora sí, todos juntos, mis hermanos, vamos a dar lectura a estos versículos. Y dice así: Y aconteció que acercándose a él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que se callase, mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle así. Y como él llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Pudieran entonces decir, sí saben cómo es el título de la predicación? ¿Cómo les dije? Jesús sana al ciego, ¿qué? Bartimeo. ¿Y cómo sé que el ciego se llamaba Bartimeo, mis hermanos? Si aquí la lectura no lo dice. A ver, mi hermano Noemí, ¿qué dice? Mi hermano, ¿cómo dice? Está muy bien. ¿Dónde nos dice esto? Vamos a Marcos, precisamente. Marcos, capítulo 10. Del versículo 35 en adelante, mis hermanos. Fíjense que Marcos nos da un poco más de explicación en relación con esta parte, con esta historia. Y entonces dice así, el versículo 46, entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces por eso la predicación se llama Jesús sana al ciego Bartimeo. Ahí está el nombre. No es algo que hayamos inventado ni nada por el estilo. Tiene una situación y una connotación importante, lo que va a ser también nuestra explicación, amados hermanos, porque fíjense que este ciego, ¿desde cuándo sería ciego? Dice que de mucho tiempo. No dice de nacimiento como el ciego que habla Juan 9, ¿eh? El ciego de Juan 9 ahí sí nos dice que él era ciego desde qué, desde nacimiento. Incluso lo cuestionan a Jesús, dice, bueno, ¿desde cuándo es ciego este o por qué es ciego? Dice que si era por culpa de él o por culpa de sus papás, y él dice, ni por lo uno ni por lo otro, sino para que la misericordia de Dios sea mostrada. Entonces, pero aquí este ciego, amados hermanos, tenía una situación. Dice que él se pasaba la vida al lado del camino. ¿Qué hacía? Mendigando. ¿Qué quiere decir mendigar? Es la única forma de subsistir, pues pedir dinero, no podía hacer otra cosa en ese sentido. Pero dice que oyendo que Jesús era el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente las personas que decían hijo de David es porque estaban conscientes de que este Jesús que estaba en ese tiempo, amados hermanos,
él creía que era el Mesías. Solamente los que conocían realmente de profecía en un momento determinado sabían que cuando mencionaban hijo de David es porque estaba hablándose de qué, del Mesías. Y en esta parte Bartimeo así lo nombra. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después dice que muchos, ¿qué querían hacer con él? Cállate, no grites, porque dice que muchos le reñían que se callase. Más él, ¿qué hacía? Como todo adolescente, ¿verdad? Lo contrario, él seguía gritando, decía: no, al contrario, voy a gritar más fuerte. Y entonces volvía a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa cuando hacemos o alzamos la voz? Hay alguien que nos llega a escuchar. Esto también tiene una representación, amados hermanos. No se trata de que cuando oramos alcemos la voz porque Dios nos escucha, sino habla de una persistencia. Habla de una persistencia. Y en este caso, Bartimeo, ¿qué hizo? Fue persistente en su petición. Ojo con lo que les estoy diciendo para que vayamos tomando nota de que es importante lo que hizo Bartimeo y lo que podemos hacer en el tiempo actual nosotros. No se trata de hablar fuerte, no se trata de gritar, sino se trata de ser persistentes. ¿Cuál era su persistencia? Que Jesús lo pudiera escuchar. Y entonces dice que Jesús parándose, se entiende que iban caminando, dice: entonces Jesús parándose mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Primero los que lo callaban, y ahora le estaban diciendo: es tu oportunidad, aprovéchala. Pero primero, ¿qué intentaban ellos? Callarlo. No estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Pero después dice que lo alientan. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Otro punto importante: él tenía una capa donde entiendo yo que a lo mejor se tiraba en el suelo, ahí se sentaba y pues estaba con lo que se cubría con el frío, las inclemencias del tiempo, y ahí estaba. Pero ¿qué hace cuando se levanta? Dice que él agarra y se despoja de eso que lo cubría, se despoja de aquello que le servía para trabajar también. ¿Qué podemos entender con esto? Que se estaba despojando de su vida pasada, porque él tenía una intención. ¿Y cuál era esa petición? De que Jesús lo sanase, lo quitase de esa forma de mendigar y lo quitase de esa ceguera. Y entonces dice que Jesús le dice así: ¿qué quieres que te haga? ¿No sabía ya Jesús qué quería? Sí, era el Hijo de Dios. Y al momento que le está diciendo: ten misericordia de mí, no dice: pues hazme más alto, ¿verdad? Dicen que a veces la situación que tenía el ciego era más que obvia, estaba ciego. Entonces no creo que dijera: pues Jesús, yo creo que quiere que lo haga más alto, o a lo mejor lo haga más limpio, porque pues entendemos que a lo mejor estaba sucio su vestimenta, estaba sucio él, ¿no? Entonces era obvio, pero a veces es importante que dentro de lo obvio tengamos el valor de poder decir qué necesitamos. Y en este caso, Bartimeo dice: bueno, pues sí, yo qué quiero, que cobre la vista. Eso es lo que quiero. Y entonces le dice Jesús: ve, ve, puedes obtener la vista, tu fe te ha salvado. Y dice: ¿y luego qué pasó con él? Que cobró la vista. ¿Qué hizo Bartimeo, amados hermanos? Se fue como otros que también recibieron sanidad y ni las gracias dieron. Dice que Bartimeo no hizo eso. Dice que él seguía a Jesús en el camino. Ahí está la importancia, amados hermanos, de lo que nosotros vemos con Bartimeo. Primero que nada, esa situación en la cual estuvo inmerso durante muchísimo tiempo. ¿Ustedes han estado en algún momento determinado sin ver? Porque les haya caído algo en los ojos, porque a lo mejor nos llegó a dar conjuntivitis, que prescindimos de la vista. ¿Les ha llegado a pasar, mi hermana Pati? ¿Qué ha sentido, hermana? Siente una desesperación, ¿verdad? Y la otra, amados hermanos, bueno, pues dentro de esta parte, pues ya como estás acostumbrado a ver por dónde caminas y no poder ver, pues andas a tientas, ¿no? Entendemos que este hombre que tenía todo el tiempo, pues que andara a tientas, sus manos ¿cómo estarían?
lastimadas, callosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor al momento de caminar, pues tiene que tocar el piso, la pared, estar tocando algo, estarse arrastrando. ¿Para qué? Para poder mirar, así que con las manos, dónde camina. Y eso, amados hermanos, es una desesperación, como dice nuestra hermana Patti. Pero y la otra que vemos aquí también, amados hermanos, dice que dentro de esto, él conocía a Jesús. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo conocía o que no lo conocía? Con decirle hijo de David, ¿verdad? Y dice mi hermano Marcos que de vista no lo conocía. Y es que eso es bien cierto, amados hermanos, y aquí está, puede parecer algo, ¿cómo decimos? Sarcástico, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Si nosotros vemos lo que dice Job en un momento determinado, eso es lo que pasó con Bartimeo. Dice Job, vamos a ver lo que dice Job, mis hermanos, en este aspecto. Dice Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Versículos 5 y 6. ¿Cómo dice? De oídas que te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Bartimeo sí lo había oído, o sea, de oídas había oído. Y dentro de esto, amados hermanos, nosotros también hemos escuchado de Dios o escuchamos en un momento determinado de Jesucristo, pero una cosa es oír, pero realmente ver es cuando ya conoces, cuando ya empiezas a comprender. Bartimeo a lo mejor en la murmuración de cada día que pasaba estando ahí él, pues no había escuchado tanto barullo como ese día tan especial, porque dentro de los otros días pues a lo mejor estaba allí y escuchaba lo que pasaba y lo que la gente decía, lo que la gente platicaba, todo eso. Pero ese día fue un día muy especial, porque tal vez el murmullo o el barullo que existía alrededor no era algo común, era algo diferente. Y entonces él pregunta en este sentido, amados hermanos, él pregunta qué es lo que está pasando. ¿Y qué le contestan? Dice, es Jesús. Si nosotros vamos a la lectura que tuvimos en Lucas 18, ahí lo menciona perfectamente, amados hermanos. Cuando él pregunta, a él le hacen esa observación, que quién era, quién estaba allí en ese momento. Y ahí es cuando entonces él entiende. El cual, como oyó la gente, versículo 36, que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Qué está ocurriendo? Porque lo que oigo no lo había escuchado, no es un barullo normal, esto es algo diferente. Y por eso pregunta justamente este Bartimeo. Y dice entonces, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, ¿fue un día especial o no? Sí, fue un acontecimiento especial para él porque les digo, otros días no había escuchado eso. Había tal vez escuchado que había un nazareno que se decía ser hijo de Dios y que sanaba a los enfermos y todo eso. Eso es lo que escuchaba. Pero pues como decimos y como acaban de mencionar ustedes, no lo había visto, ¿verdad? Nada más lo escuchaba. Y entonces dice que empieza él a dar voces. Bueno, pues yo creo que sí es verdad. Yo creo que sí sana. Entonces por eso, pues yo no pierdo absolutamente nada con qué. Con empezar a llamarlo. Y por eso le empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él ya tenía esa esperanza, esa forma de poder creer. Él tenía fe, que es lo primordial para poder ser sanos. Esa es parte de lo que queremos destacar en esta predicación, amados hermanos. La importancia de la fe. Sin fe, dice que ¿qué? Es imposible agradar a nuestro Dios. Y entonces vemos en Bartimeo una característica que debemos de tener todos los hijos de Dios. Debemos de tener fe. Y la otra, la perseverancia. Cuando perseveramos, podemos alcanzar un objetivo. Y en este caso con Bartimeo, él tuvo esa perseverancia y alcanzó un objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? El poder sanar, el poder ver nuevamente
a toda la gente. Y en este caso, lo primero que pudo haber visto, ¿a quién creen que haya sido? A Jesús. Y allí está la importancia de la fe y de la perseverancia. Nosotros, para podernos acercar a nuestro Señor Jesús, tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que tener fe. Y dentro de todo ello, amados hermanos, cuando lo necesitemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a poder recibir ayuda y la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que nos deja de enseñanza en una parte. Pero también está la parte negativa, amados hermanos. También está la parte en la cual muchas veces nosotros, aún viendo, no queremos ver, y aún oyendo, no queremos oír. Y a eso se le llama ceguera espiritual. Y es la que en un momento determinado, en el tiempo actual y en el tiempo antiguo, también existió. Esa ceguera espiritual de la que les hablo, amados hermanos, es que muchas veces en tiempos de Jesús había personas que estaban preparadas, que eran doctas, que tenían esa situación de poder conocer perfectamente los mandamientos de nuestro Dios, pero sin embargo, mis hermanos, aún teniendo eso, ¿qué pasó? No quisieron aceptar la luz, prefirieron seguir en las tinieblas. Juan 3:19, amados hermanos, nos dice así: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que no supieran, no es que no conocieran, es que ¿qué preferían? Hacer lo malo. Y en el tiempo actual también es lo mismo, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, llega a pasar que a veces preferimos estar en qué, en las tinieblas. Amamos más eso, aunque la luz la tenemos aquí. De hecho, una parte de lo que fue la escuela, amados hermanos, dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Era uno de los puntos importantes y trascendentales como iglesia de Dios, que nosotros somos la luz del mundo y que dentro de esta parte, muchos que prefieren en el mundo amar las tinieblas. Y eso es lo que llega a pasar y eso es lo que vemos en el tiempo actual. Otra más, bueno, que aunque nosotros les digamos cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad dentro de lo que somos como hijos de Dios? Dice Job, capítulo 21, y eso sí es muy cierto, mis hermanos, en relación con cómo podemos llegar a actuar a veces, que aún sabiendo lo que nos perjudica, que aún sabiendo lo mal que podemos padecer nosotros, lo preferimos. Dice el versículo 14 de Job 21, en su versículo 14 en adelante. Fíjense, a veces eso es algo que pues sí da tristeza muchas veces, porque lo hablábamos el sábado anterior inclusive, a veces pero le damos la espalda a nuestro Dios. Y dicen pues a Dios: apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y diez en su ira les reparte dolores? El sábado anterior hablamos de Jeremías 2:19. Dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Entonces, lo que Dios quiere con nosotros o de nosotros es que nosotros nos apartemos del mal, que nosotros nos acerquemos y que estemos en sus caminos. Pero muchas veces nosotros nos sentimos autosuficientes, sentimos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de su misericordia, de su ayuda, de su perdón. Pero la realidad es que no. La realidad es que sin Dios no somos nada. Solamente somos entes. Y para Dios somos personas. Somos personas que tienen un propósito y que Él nos ha escogido para ser sus hijos. Pero la diferencia es cuando aceptamos ser sus hijos y cuando rechazamos ser sus hijos. Eso es precisamente lo que llega a pasar, aún teniendo el conocimiento. Y esta parte, mis amados, es muy importante, porque dentro de lo que nosotros vemos, aún con todo y eso, los discípulos, Jesús mismo, aún estando en la cruz, Él decía que a veces lo hacemos por ignorancia.
pero esa ignorancia es porque estamos enceguecidos en lo espiritual. Y ahí entra esto que dice precisamente Hechos, por medio del apóstol Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 17, mis hermanos. A veces negamos, no reconocemos, pero es por ignorancia. Dice más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Y Lucas capítulo 23, les decía yo, estando al borde de la muerte, amados hermanos, versículo 34, mismo Jesús dice esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces una cosa es ignorar ciertas cosas, el tener ese velo, el tener esa situación de no querer aceptar la luz de nuestro Dios, pero aún con conocimiento muchas veces decidimos rechazarlo, decidimos aceptarlo. Tan es así, amados hermanos, que en un momento determinado, ¿con quién lidió nuestro Señor Jesucristo? Y les decía yo, con esos doctores de la ley. ¿Y cuántas veces les llegó a decir ciegos? Es una lectura fuerte, amados hermanos, esa parte que les voy a decir, pero de verdad que pues lo tenemos que ver, lo tenemos que leer, inclusive. Juan capítulo 12, versículo 39. Esto lo tenemos que ver también con una forma en la cual pues es para beneficio nuestro. Dice que Dios puso un velo en ellos. ¿Para qué? Para beneficio de los que íbamos a creer después. Pero también es importante que nosotros no nos ensoberbezcamos en este sentido, porque muchas veces hay cosas que no queremos aceptar, aún teniendo la verdad en frente a nuestros ojos. No le iba a decir en nuestras narices, pero es frente a nuestros ojos. Dice el versículo 39 de Juan capítulo 12. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por ser echados de la sinagoga. Entonces, aquí es esa parte que sí es algo que nuestro Dios provocó en ellos, porque eran hombres que tenían el conocimiento, pero que en un momento determinado no quisieron aceptar a Jesús. Pero la realidad en el tiempo actual es que a veces tenemos conocimiento, estamos dentro de la iglesia, pero muchas veces no queremos aceptar, y en parte va también con lo que hablamos. A veces hay acuerdos doctrinales, hay situaciones que son para beneficio de la iglesia, y a veces nos jactamos de ese conocimiento y no aceptamos lo que ya por medio del Espíritu Santo se determinó en un concilio, en acuerdos en los cuales nuestro Dios nos dio su dirección por medio del Santo Espíritu. Y esto llega a acontecer, amados hermanos. Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 23. Ahí también vamos a darnos cuenta de lo que acontecía. Les decía yo, ¿cuántas veces le habrá dicho nuestro Señor Jesucristo a esos doctores de la ley que eran ciegos? Pues muchas veces. Y en estos pasajes específicamente, Mateo 23, 16 en adelante, lo vamos a ver. Dice: hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque dentro de todo esto que le estaba mencionando precisamente nuestro Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos, era lo que venía en la ley, venían los mandamientos de nuestro Dios, pero ellos exageraban y eran muy radicales y eran muy duros y les faltaba la misericordia precisamente, la empatía, todo lo que nosotros debemos de tener como hijos de Dios y que muchas veces también llegamos a ser de esa misma manera. Y dice el versículo 24, guías de ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Entonces, amados hermanos, lo que dice Lucas 6:39 es, como decimos, lapidario, ¿verdad? Como un guía, un ciego, perdón, va a guiar a otro ciego. ¿A dónde van a ir? Pues a perdición. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, por eso les decía yo, la historia de Bartimeo es muy importante y muy bonita. Y de mucho, aunque son pocos versículos, pero encierra mucha enseñanza. Pero también lo que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras es que dentro de esa ceguera, a veces no es la ceguera física, sino es la ceguera que por voluntad propia nosotros adoptamos, nosotros decidimos tener, nosotros decidimos que viva en nuestras vidas, valga la redundancia. Y es aquella cuando nosotros no queremos admitir que Dios es un ser todopoderoso y que por medio de su Hijo Jesucristo es que nos da la oportunidad de podernos salvar. Pero esa oportunidad conlleva algo muy importante, que es guardar sus mandamientos, el actuar, el tener fe, el obrar, el tener perseverancia por medio de la oración, por medio de nuestras acciones. Entonces todo eso, amados hermanos, hay otra situación muy importante. Y la situación importante referente a esa túnica que tiene Bartimeo es que cuando él se despoja de esa capa o de ese manto que lo utilizaba él cuando mendigaba y todo ello, amados hermanos, significaba el dejar su pasada manera de vivir. Porque él estaba convencido de algo, y les decía, por eso les decía que él tenía muchísima fe, porque él al momento que se levanta y deja ese manto, lo deja como algo que ya no iba a volver a ese lugar a mendigar, ni a estar ciego, sino ya iba a tener otra actividad. Y la otra actividad que menciona la misma escritura es que después de que recobró la vista, ¿qué pasó? Siguió a Jesús en el camino, ya estuvo con él. Y entonces esa expresión de dejar ese manto es dejar nuestra pasada manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice, versículo 22. Bueno, desde el 21, fíjense, el 21 híjole, ya se me estaba pasando esta parte importante, mis hermanos. Dice, si empero lo habéis oído, ya dijimos, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Y dice, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿cómo la verdad está en quién? En Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Deja tu manto, deja tu pasada manera de vivir, deja esa capa con la que estás mendigando, deja esa capa cuando estabas ciego. Ahora renueva tu espíritu, que es lo que dice el versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir un nuevo manto, una nueva capa. Dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Muestra ahora que eres una persona renovada, que eres una persona que ahora ve. ¿Cómo lo voy a mostrar? Por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Dónde lo vas a mostrar? Principalmente en la iglesia, amados hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Ahí se debe demostrar. Ahí es donde lo debemos de demostrar. Aquí es donde lo debemos de demostrar. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar de él al que padeciere ¿qué? Necesidad. ¿Este ciego Bartimeo tenía necesidad? Sí. Y la principal necesidad no era recibir unas monedas, la principal necesidad era poder ver con el corazón. Y esa es la principal necesidad que muchos de nosotros tenemos, pero a veces
No queremos ayudar a aquel hermano que tiene la necesidad de poder ver. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces todo esto, amados hermanos, que vemos aquí como una enseñanza para nosotros, pues nos vamos dando cuenta que a veces el hecho de estar ya en la iglesia sentimos que ya estamos, como decimos, del otro lado, pero la verdad es que no. Todavía faltan cosas por pulir. Hace falta que nos echemos, ¿cómo se llama esa solutina? O que dicen hasta para que se limpien los ojos. O hay unas que llaman gotas de miel que arden. No les quiero ni decir, hermanos. Dices, con esto te estoy pagando mis culpas, Dios mío, porque de verdad que arden hasta desde que uno nació. Pero dice Apocalipsis capítulo 3 que nosotros debemos de poner algo. Y esta parte de gotas de miel es equiparado como el colirio que se usaba en la antigüedad, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Ya estamos allí? Dice, ¿por qué tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa? Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Esto a qué lo equiparamos ahora en el tiempo actual? Pues con esa oración que presentaba el publicano y el sacerdote, ¿no? Que dicen, gracias te doy porque yo ya no soy como este publicano, pecador, que no hace las cosas, que no cumple. Yo ya estoy bien contigo delante, Señor, y se jactaba, ¿no? Muchas veces eso pasa en la iglesia también. Es algo que no podemos negar. Por eso dice, no te jactes, no te ensoberbezcas de que Dios te dio la oportunidad de estar aquí. Dice antes, dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Cada uno de nosotros sabemos nuestra realidad. Yo no le voy a decir cuáles son las faltas a mi hermano Sebastián o a mi hermano Marcos, que cada quien tiene. Cada quien sabemos cuáles son nuestras faltas. Cada quien sabemos qué tenemos que mejorar. Pero eso nos lo da Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Y nos permite poder comprender cómo es nuestra vida actual. Si ha habido un cambio en lo personal, hablo por mí, sí, pero no por ello me jacto de lo que fue mi pasada manera de vivir. Al contrario, debo de continuar con humildad y perseguir a ese blanco, como Pablo lo decía. ¿Por qué? Porque aún no tenemos el reino ganado. Dice que una pequeña falta puede hacer perder todo. Así las moscas, dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Una falta que podamos llegar a cometer después de toda esta carrera ministerial o espiritual o cristiana, como ustedes lo quieran llamar, puede hacer perder todo y nos puede llevar a una ceguera. Así como un accidente puede ocurrir de la noche a la mañana, podemos quedar ciegos o con alguna deficiencia, amados hermanos, así también es nuestra vida cristiana. Por eso no nos debemos de jactar, no debemos de ser soberbios ni orgullosos, sino al contrario, de conocer que por Dios y gracias a Él y a la misericordia que tuvo enviándonos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora estamos aquí, amados hermanos. Segunda de Pedro 1. Segunda, les dije. Del 4 al 10. Ahí está. Las promesas se cumplen. Y Dios es un Dios que promete y cumple, ¿no? Porque Dios no es hombre, dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso dice aquí Pedro, en ese sentido, dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también poniendo toda
toda diligencia, en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas, que es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, si vemos lo que Pedro dice, en su tiempo, ¿saben de qué estaba hablando Pedro? De un empoderamiento, porque el conocimiento, ¿qué es? Poder. Y no estoy hablando de un empoderamiento como lo utiliza ahora el feminismo, sino estoy hablando de un empoderamiento en relación con cada uno de nosotros, un empoderamiento individual, porque ahora, lo que también daban como ejemplo en la escuela, una persona que apenas viene por primera ocasión tendrá ese poder, no porque desconoce, pero conforme empieza a conocer de la doctrina, empieza a conocer de nuestro Dios, que se va convirtiendo en una persona poderosa, en una persona que tiene conocimiento y que en tus manos tienes el poder de la vida. Y eso es lo que Dios te otorga. Escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas tú y tu familia, tú y tu simiente. Entonces lo que Pedro aquí está diciendo precisamente es en esto. Dice, porque si en vosotros, versículo 8 específicamente de segunda de Pedro 1, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento es poder. Y cada uno de los que estamos aquí somos seres empoderados. Pero también hay una frase, ¿verdad? A los que les gusta Marvel, claro está. Dice que un poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso nuestra vida diaria, ¿qué pasa cuando vamos a la calle? Ven nuestras acciones. ¿Y qué diferencia? Y esta frase también la tengo yo creo que muy trillada, pero pues es una frase personal, mis hermanos. ¿Qué diferencia es cuando dicen, eres cristiano, verdad? ¿Por qué? Porque nuestras acciones dan de qué hablar. A la diferencia de cuando nos dicen, ¿eres cristiano? Algo similar. ¿Eres cristiano? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? O sea, deja mucho que desear de donde vas. Por eso dice que en ese sentido el poder se tiene que mostrar, pero no como una situación de qué, de superioridad, sino o de grandeza, sino se tiene que mostrar el poder en una situación de qué, de humildad, de misericordia, de empatía. Y ahí es donde nosotros vemos cómo la ceguera espiritual hace que el pecado no quiera recobrar la vista, amados hermanos, porque evitamos reconocer lo que hacemos mal. Esa es la ceguera espiritual. Y lo que ya no quiso tener Bartimeo precisamente fue ceguera, tanto física como espiritual. Y por eso les decía, en esos pequeños versículos, son pocos realmente, nos deja una gran enseñanza. Y esa gran enseñanza es que nosotros debemos de actuar conforme a nuestros deseos, pero nuestros deseos que cumplan con los parámetros que nuestro Dios nos marca y que nos beneficie y que nos acerquen más a Él y que nos lleven a poder obtener ese galardón que es la vida eterna. Entonces, amados hermanos, por eso es importante que nosotros siempre entendamos lo que Dios quiere de nosotros, y Dios quiere siempre lo mejor. ¿Saben lo que significa Bartimeo? Bueno, Bartimeo es una contracción de la parte hebrea. Bar significa hijo, hijo de, ¿sí? Y Timeo, pues decía que inclusive la lectura que tuvimos en Marcos decía que era hijo de Timeo, ¿verdad? Pero realmente el nombre de este ciego, que ya se contrajo, ¿verdad? Con Bartimeo, Timeo, ¿saben lo que significa el nombre Timeo? Significa valioso.
Entonces cuando Jesús lo sana, es porque vio algo valioso en él. ¿Cuántos Timeos hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos nos sentimos Timeos? Pues todos, porque somos valiosos para nuestro Dios. Y ahora tenemos esa oportunidad precisamente de poder estar aquí. Y tenemos la oportunidad de ¿qué? De hablar de su palabra, de poderla estudiar, de poderla compartir al que no lo conoce, al que está ciego. Por ello, amados hermanos, todo esto que nosotros tenemos es gracias a nuestro Dios. Y dice, ya para ir casi concluyendo, mis hermanos, Salmos 146, versículo 8. Creo que mi hermano Adán me va a ganar, pero bueno. No, pues digo, mi hermano Adán me va a ganar para proyectarla, pero está bien. Dice así, ya, 146, 8, ¿ya la tienen? Jehová, ¿qué hace? Abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. ¿Cómo lo hace? Una gran pregunta. ¿Cómo creen ustedes que lo haga nuestro Dios? Bueno, pues vamos precisamente con Isaías, capítulo 42, y así es como lo hace en nuestras vidas, así es como lo hizo desde el momento en que fuimos llamados, en el que estábamos en el mundo perdidos, en el que estábamos ciegos, cojos, mancos, muertos. Así es como lo hace. Isaías 42, del 5 al 16. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras, he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis a la mar y los que la hinchen, las islas y los moradores de ellas, alcen la voz en el desierto, y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de la piedra, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y prediquen sus loores en las islas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, tenido he silencio, y heme detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, tornaré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido, delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Por medio de quién lo va a hacer? ¿De quién nos habla Isaías 42? De su Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, esta parte de lo que vemos en esta mañana, bueno, ya tarde de sábado, es lo que Dios nos ha proporcionado, es lo que Dios nos da, lo que Dios nos brinda por medio de Bartimeo. Aquí hay una imagen que me hizo favor nuestro hermano Adán de compartir con ustedes, y dentro de esto, bueno, pues para quedar como una conclusión, dice enseñanzas para nuestra vida. Primero que nada, tener una fe perseverante. ¿Por qué? Porque Jesús y nuestro Dios escuchan nuestras oraciones, ¿verdad? Así como Jesús escuchó y se detuvo cuando oía ese clamor de Bartimeo, así escucha nuestro Dios. Expresa tu necesidad. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pues hazme esto. No pidamos que nos haga ricos, ¿verdad? Eso no, dice, pedís, pero pedís mal. No, pidamos eso. Pidamos lo que realmente edifique a la parte espiritual. Y dice, la fe produce acción. Bartimeo, ¿qué dejó? Su manto. Dejó esa pasada manera de vivir y actuó. ¿En qué? En beneficio de su vida y en beneficio de la parte espiritual. Dejó su pasada manera de vivir. Si hay algo que en el tiempo actual no has hecho,
te falta hacer, te falta bautizarte, te falta cambiar, te falta formalizar, lo que ustedes sientan que su vida les hace falta, amados hermanos, la acción demuestra lo que tenemos que hacer. Y eso va a traernos grandes bendiciones. Y la otra, restauración y discipulado. Venía con sus discípulos de Jericó. Bartimeo se convirtió en un discípulo más porque lo siguió en el camino. Dice, recuperó la vista al instante y siguió a Jesús por el camino. La verdadera sanidad nos lleva a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ¿ya estamos en el camino o no? ¿Vale hacer pausas? Pues tal vez, pero no hay que quedarnos mucho en esas pausas, mis hermanos. Si hay cosas que tenemos que cambiar, cambiémoslas, porque ya tenemos la vista. No somos medio ciegos, ya tenemos la vista. Y entonces, porque vemos, pues ahora tenemos que actuar conforme a lo que vemos. Que Dios los bendiga a todos ustedes, bendiga su palabra, paz a vosotros.